en la región. Buenos días a todos los amigos. Nos encontramos nosotros en el local partidario de Alianza para el Progreso, la presentación oficial del candidato al Congreso de la República por APP, Carlos Loyola Márquez. De los sistemas de laguna más bellos que he conocido, y tenemos recursos turísticos prácticamente en cada uno de los distritos, aguas termales no muy lejos. Tenemos la posibilidad de conectarnos estratégicamente con provincias cercanas, con recursos turísticos importantes también. Entonces hay que pensar también en la diversificación y en la apuesta por sectores productivos de larga sostenibilidad, pero que nos garanticen también que se involucren en esas actividades más personas que viven en esta provincia y que puedan dar un desarrollo en el tiempo que sea sostenido. Yo estoy convencido de que muchas de estas cosas que estamos conversando el día de hoy van a poder hacerse, pero para poder hacerse se necesita y se requiere voluntad, se necesita y se requiere compromiso, se necesita bastante trabajo y sobre todo saber lo que vamos a hacer, mucha experiencia. Y creo que Carlos Loyola ha demostrado en el tiempo que cuando pasa por los cargos no pasa sin dejar huella, y que va a hacer las cosas que necesitamos, que va a hacer las cosas que la provincia requiere para que poco a poco podamos decir tarea cumplida y tenemos una mejor calidad de vida. Yo el día de hoy, en nombre del partido, en nombre de nuestro presidente fundador y hoy candidato presidencial César Acuña, te doy la bienvenida de la que siempre fue tu casa y donde tal vez en algunos momentos, Carlos, por cuestiones personales de algunos, no pudiste ingresar con comodidad. Hoy día el espacio para ti y para todo tu equipo es abierto y es acogedor para que podamos hacer la mejor política, la política de servicio, en favor de la gente que más lo necesita y en favor de nuestra provincia, que debe ser situada en el lugar que le corresponde. Bienvenido, Carlitos. Vamos a ganar esta elección y vamos a tener un congresista digno que represente no solo a la provincia de Sánchez Carrión, sino todo el Ande Liberteño. Muchísimas gracias. En palabras de Eduardo Azabache, también candidato al Congreso de la República, con el número 5. En estos momentos, la foto correspondiente, el saludo respectivo. El trabajo que va realizando aquí. Bien, amigos y amigas, ya hizo el reconocimiento y la presentación a nuestro candidato por la APP al Congreso, el señor Carlos Loyola Márquez, a quien vamos a ceder el micrófono en esta oportunidad para que nos brinde su apreciación y sus palabras a estos amigos y amigas que estamos presentes aquí. Señor Carlos. Vamos a escuchar a Carlos Loyola Márquez, candidato al Congreso de la República con el número 7. Señor Coordinador Regional de Alianza para el Progreso, ingeniero Eduardo Azabache, Elmer Cruz, Coordinador Provincial, amigos dirigentes de los distritos y militantes del partido, queridos amigos, invitados el día de hoy, señores periodistas. Quiero empezar, como debe ser, agradeciendo a Dios y pidiendo la bendición de mi Santa Madre para que me ilumine en esta campaña que estamos iniciando. Hace poco en Trujillo hemos asistido a la ceremonia principal por el bicentenario del primer grito de independencia que se realizó en la ciudad de Trujillo. Y como San Martín dijo, sin el grito de independencia de Trujillo no hubiese habido independencia del Perú. Nosotros aquí en Huamachuco decimos que sin Bolívar y sin el tribuno José Faustino Sánchez Carrión no se hubiese consolidado la independencia del Perú. Y de ahí la deuda que le tiene el país y que lamentablemente no ha sido debidamente reconocida a nuestro ilustre patricio José Faustino Sánchez Carrión. La política es sucia, es lo que sentimos los peruanos hoy por hoy. Pero el análisis nos conlleva a analizar que la política no es sucia. Son malos políticos los que lo ensucian. Malas formas de actuar
que hacen que el pueblo se siente defraudado, porque a quienes le dieron su voto no trabajó como ellos esperaban. Fue una disyuntiva de un día, cuando fui invitado por el ingeniero César Acuña para integrar la lista congresal con mi esposa, porque la pregunta era: ¿vale la pena ir a un congreso tan desprestigiado, en donde a todos los congresistas se los mete en el mismo costal? Después de analizarlo, dijimos: vale la pena, porque con que logremos en esta lucha un poquito de cambio a favor de nuestro país, ya habremos ganado y nos sentiremos satisfechos. Y vamos con la seguridad de que nuestros valores y nuestros principios son firmes. Hay dos cosas que pierden o hacen que cambie el hombre o la mujer: el poder y el dinero. Ustedes saben, y me honraron junto con el pueblo de Sánchez Carrión el privilegio de ocupar 3 periodos la alcaldía. Y ustedes saben que el poder nunca se me sube a la cabeza. Porque tenemos que entender que los políticos pasamos a ser servidores públicos cuando estamos en los cargos. Y servidor público significa servir al pueblo. Hay mucho por hacer por el Perú, desde el Congreso de la República, en donde a través de las leyes se impulsan las reformas estructurales del Estado. Lamentablemente en los últimos años no ha habido esos proyectos que generen esos cambios estructurales que necesita nuestro país. Y seguimos viviendo en un sistema económico liberal, neoliberal, que sigue propiciando la gran riqueza en unos cuantos. Y si bien es cierto, se ha mejorado y muchas familias han salido de la pobreza, pero también es cierto que falta desde el Estado la generación de oportunidades para pequeños, micros y microemprendedores a fin de que se desarrollen. Falta oportunidades para nuestros hermanos del campo, y eso se hace a través de políticas públicas, a través de proyectos que deben presentarse en el Congreso. Tenemos que aprender las lecciones que nos deja esta pandemia. Definitivamente tenemos que impulsar, potenciar grandemente nuestro sistema de salud, porque esta pandemia nos ha cogido con un sistema de salud débil, deficiente, ineficiente. Gracias a Dios hay que reconocer a los héroes que se han puesto en la primera línea: médicos, enfermeras, obstetrices, técnicos, porque todos han estado contribuyendo en esta lucha a favor de la vida y contra este flagelo. Pero tenemos que decir también que el Perú no puede seguir ubicado entre los últimos lugares de América Latina a nivel de educación. ¿Qué es lo que nos enseña esta pandemia? Nos enseña que quienes tienen una alimentación balanceada, que tienen un sistema inmunológico reforzado, han resistido mejor. ¿Y esto qué nos conlleva? A la necesidad de una educación en nutrición. ¿Y eso en dónde tiene que darse? En las escuelas. Nos conlleva a evaluar que definitivamente se hace necesario impulsar la salud mental y desterrar esa idea de que quien va al psicólogo es porque está loco. Así como nos enfermamos de nuestro cuerpo, también nos enfermamos de la mente. Y por eso es que hace algunos años, se dio una ley a fin de que cada colegio tenga por lo menos un psicólogo para los niños. Pero no se está cumpliendo eso.
hay que impulsar más la cultura y folclore a nivel de los colegios. Pero también hay que impulsar una cultura de valores. Hay que impulsar una cultura de liderazgos que empiecen desde el colegio. Porque también el Perú vive una crisis de liderazgo. Y entonces llegamos a la conclusión, entre otras cosas, que son de un análisis mucho más amplio, que necesitamos una reforma estructural de la educación, en donde participemos todos los peruanos a nivel de APAFAS, a nivel de los alumnos mismos, porque el problema nuestro es que siempre nos pasamos diciéndoles a los jóvenes lo que tienen que hacer, pero hoy por hoy están mucho más informados que nosotros a través de la informática. Habría que pensar, y el Perú está yendo al mismo ritmo de la innovación tecnológica. Los profesores están en esa capacidad. Hoy por hoy los profesores están haciendo un gran esfuerzo, porque producto del COVID se han visto obligados a dar clases virtuales y a la mala han tenido que aprender. Y los alumnos también ese gran esfuerzo. Pero principalmente los estudiantes universitarios que llevan carreras como medicina u otras, ven que esta educación virtual no es suficiente. Tiene que ser también presencial. En fin, hay una serie de cambios. ¿Acaso será necesario pues crear un curso desde la inicial primaria, universidad, institutos, que mantengan a nuestros jóvenes constantemente actualizados para que entiendan que no hay que dedicar mucho tiempo a los juegos virtuales o al chat, sino ocuparlo en aspectos positivos que nos van a hacer desarrollarse como seres humanos? Indudablemente que todos estos proyectos de los que hablamos tienen que ser elaborados con la población beneficiaria. El problema de este Congreso y de los últimos congresos es que se distancian de la población y creen que lo saben todo. Y entonces, dentro de su oficina, elaboran su proyecto con algunas ideas por allí que encuentran y después se dan leyes que generan rechazo de la población. Miren lo que ha pasado recientemente con la ley de promoción agraria. Efectivamente había problemas allí, pero producto de unas medidas de fuerza inmediatamente se tumba la ley anterior y generan una nueva, pensando solamente en las grandes agroexportadoras y que deben pagar mucho más sueldos más elevados, jornales más elevados a los trabajadores. Pero se olvidaron que no solamente son las agroindustrias, sino que también son miles de pequeños productores, exportadores, que hay no solamente en la costa, los hay en la sierra. Y en los Eduardo, aquí tenemos exportadores de quinoa, aquí tenemos exportadores de palta, porque ellos, si bien es cierto, no exportan directamente, pero los empresarios que exportan vienen a comprar palta en nuestros valles. Entonces hay mucho por hacer. También se hace necesario enfocar otro tema del respeto. Nos falta entender que debemos respetarnos entre todos los peruanos y dejar atrás esa cultura de poner el cabe a quien avanza. Hay que alegrarnos por el progreso del amigo, del hermano, del vecino, del paisano. Pero también hay que señalar que tenemos el reto de desterrar a una cultura machista que cada día hace mucho más daño e impide el desarrollo integral, el desarrollo de la salud y de la vida de muchas mujeres. ¿Y de dónde tiene que venir esa educación? Las mujeres están haciendo la lucha por su lado, las mujeres lideresas, el Ministerio de la Mujer, se ha creado el Ministerio de la Mujer. Pero vemos que esos problemas de feminicidio siguen dándose. Y es que desde mi humilde punto de vista, el problema está en que no se hace participar principalmente al abusador, que es el hombre.
Y es que el hombre es producto de lo que la sociedad hace de él. Y nosotros, los hombres, nos desarrollamos en una cultura machista, en donde hasta la cantina, la mayor parte de bromas son machistas. Así es que hay que generar las políticas que permitan revertir esa situación. ¿A través de qué? De la educación. Todos necesitamos educarnos. Cada día hay que aprender. Tenemos que impulsar la cultura y el deporte. Ustedes saben perfectamente, queridos paisanos, amigos, que aquí en Huamachuco nos preocupamos mucho por nuestra juventud, por nuestra niñez. Y desde los primeros periodos, en los 2 primeros periodos creamos la Cámara de Cultura y el Deporte. Trajimos técnicos cubanos para capacitar a nuestros profesores de educación física. Y en el último periodo creamos la Casa del Arte, que luego se convierte en la Casa de la Cultura. Y creamos el bloque cultural, organizando a las asociaciones con su inscripción en registros públicos. Y creamos el primer fondo editorial que permitió que nuestros escritores guamachuquinos publicaran sus libros. Creamos una sala de grabaciones que ahora hace posible que nuestros artistas graben sus canciones y se desarrollen. Creamos las academias deportivas. Construimos infraestructura educativa que está a la vista y al beneplácito de todos ustedes. Sin embargo, vemos que todavía nos hace falta mucho más. Y es que tenemos que integrar mucho más al Estado, llámese gobierno central, gobiernos regionales y gobierno local. Tenemos que propiciar, ojalá que cada provincia tenga su Cámara de Cultura. Pero también tenemos que entender que la cultura y el turismo van unidos. Hace algunos meses conversábamos con nuestro gobernador regional y le hicimos ver una situación. La descentralización se empieza en el 2002 como una necesidad ante un centralismo asfixiante. Pero ¿qué resulta? Que lamentablemente, también hay que decirlo, las regiones fracasó en su conformación porque se hablaba de unir 2, 3, 4 departamentos. Pero ese egoísmo, ese chauvinismo absurdo de nosotros los peruanos no permitió que eso se consolide. Y simplemente los departamentos los cambiaron por el nombre de la región. Pero ahí no queda el caso, sino que lamentablemente las regiones o nuestras autoridades no han estado a la altura de asumir y generar nuevas políticas de gobierno regional. Entre ellos, por ejemplo, la ley de educación da la posibilidad de generar una currícula educativa regional. La mayor parte de las regiones no lo han hecho, incluyendo La Libertad. Y la única que ha elaborado una currícula regional es la de Junín, aun cuando de repente con una posición extrema de plantear una currícula totalmente exclusiva para el departamento de Junín. El Perú es unitario, es un país unitario, y entonces tiene que la currícula incluir contenido nacional y contenido regional. ¿Para qué? Porque a través también de una currícula regional vamos a lograr identidad regional, que es algo que La Libertad como región no lo tiene. No tenemos identidad regional. Cada quien por su lado. Los que vivimos en Trujillo por un lado, las provincias de la costa por otro lado, y los serranos por otro lado. Y los serranos nos sentimos muchas veces abandonados porque no sentimos la presencia del Estado en el grado que se necesita. Y entonces ahí se hace necesario siempre la actualización de las políticas públicas a través de las leyes. Muchas veces decimos, falta leyes, y en Perú lo que más tiene es leyes, pero también falta evaluar, y eso vamos a hacer. Hay que evaluar qué leyes no se cumplen y por qué. Porque hay leyes buenas que han sido aprobadas en el Congreso, pero ¿saben por qué no se aplican? Porque de repente faltó elaborar un reglamento, o de repente elaborar un reglamento que no se ajustaba a la realidad de ciertas partes del país. Les pongo un ejemplo. Hace poquito en el Congreso han aprobado algo absurdo.
Nosotros sabemos los problemas y el riesgo que se corre cuando se viaja en auto o en combi a Trujillo. Pero lamentablemente han aprobado y han oficializado la circulación de vehículos pequeños en el tránsito interprovincial, cuando los autos significan un gran peligro. Y cuando si uno obligado por las circunstancias viaja en un auto, hay que ir cuidando al chofer. Entonces miren cómo también desde el Congreso muchas veces se generan estos problemas. Hace poco le planteaba al líder del partido, al ingeniero César Acuña, le decía, se tiene que formar una comisión política de alto nivel que vaya acorde y evaluando el accionar de los congresistas y hacerles entender que si está por dar un voto de conciencia, coincida con el sentir del pueblo. Mire lo que pasó con la vacancia. Votaron en contra del sentir del pueblo y mire la crisis a la que se ha llevado al pueblo peruano. Después piden disculpas. Pero no, señor, yo no creo en el voto de conciencia. Yo creo en el voto como partido político. Porque el voto de conciencia hace que de un partido que tiene 20 congresistas, 10 voten a favor, 10 en contra, o algunos se abstienen por allí, y en resumen, ni chicha ni limonada. No, señor, el partido político tiene que cuidar su prestigio, su posición de defensa de los intereses de todos los peruanos. Y en ese sentido, tiene que ser una posición institucional. No puede ser una posición de persona, porque el congresista no está representando a su persona. El congresista ha sido elegido por sus electores y representa como congresista de la nación al país. Así es que hay mucho que trabajar. La seguridad ciudadana, definitivamente hay cosas que nos extrañan, ¿no? Uno se va a otro país en donde no tienen este grave problema de la seguridad ciudadana y vemos que los vehículos se estacionan en cualquier parte de la calle y lo dejan hasta el otro día. En Europa, por ejemplo, es normal. Nadie roba. ¿Y por qué nadie roba a los vehículos esto? Porque sencillamente no hay mercados como Tacora que compren las piezas robadas. Pero en Perú vemos que hay reducidores que compran los celulares robados, las partes robadas, los artefactos robados. ¿Y qué hace el Estado? Captura a los delincuentes. Pero, ¿y los reducidores? Los que compran lo robado, ¿cuántos hay adentro? Poquísimos. Ahí hay algo extraño, ¿no? Ahí hay algo extraño. Entonces, se tiene que mejorar estas políticas de seguridad ciudadana a fin de exigir al Ejecutivo, al Ministerio del Interior y a la Policía que cumplan su rol de dar seguridad al ciudadano y ciudadana peruanos. La agricultura, este año en Trujillo, por las organizaciones van algunos tricicleros. Papa rica de la sierra, de Huamachuco, de Carabamba, solo al kilo, a solo el kilo. Mucha gente se alegra. Algunos amigos le digo, no te alegres. Porque sabes que cuando por aquí te venden la papa a un solo el kilo, significa que a nuestros hermanos campesinos le están pagando 20 céntimos el kilo en Chacra. Y está perdiendo. Y muchos años se desploma el precio de la papa por la sobreproducción, que ni siquiera les sale a cuenta pagar al peón para cosecharla y lo dejan que se pudra. ¿Y esto por qué? Por un abandono del Estado, por la ausencia del Ministerio de Agricultura que no planifica la producción. Y hay que reconocer, sí, la buena inversión que ha hecho el Estado en grandes proyectos agroindustriales en la costa. Chavimochi, Olmos, Chinecas, otros en Ica, otros en Majes, en Arequipa. Pero, ¿qué se ha hecho por la agricultura, por el agricultor de la sierra y de la selva? ¿Cuáles son los proyectos especiales? Porque no solamente la costa tiene derecho, también tenemos ese derecho los serranos y los hermanos de la selva. Ahí hay otro tema muy interesante que trabajar a través de proyectos de ley que generen esa inversión del Estado en proyectos que generen el desarrollo del agro en la sierra y en la selva del Perú.
Miren, estimados amigos, el 24 de noviembre, hace poquito, el Ejecutivo ha promulgado la ley 21075, mediante la cual se cambió el nombre del Ministerio de Agricultura y Riego por Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Ministerio de Desarrollo Agrario. Y dentro de este nuevo ministerio se ha creado el Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar. Agricultura familiar. Infraestructura agraria y riego. ¿Qué es lo que se busca? Desarrollar la agricultura. Pero la ley se ha dado para el cambio, pero faltan los proyectos. ¿Cómo vamos a cambiarlos? Ahí es donde nosotros tenemos que articular el conocimiento con las personas especializadas en la agricultura, con la opinión del agricultor mismo, para presentar en el Congreso de la República estos nuevos proyectos que hagan que el Perú profundo se vea atendido con el presupuesto del Estado. Hay mucho que hablar y mucho que hacer. Sin embargo, en una sola disertación no basta. Quedan en el tintero todavía muchos temas. Pero les quiero decir con mucha humildad y con mucho respeto y a toda nuestra población que nosotros presentamos esta humilde candidatura en la disposición plena de trabajar. Esta es la última elección que funciona con voto preferencial. Ya las próximas elecciones van a ser por lista sin voto preferencial. Así es que ahora tenemos la oportunidad todavía de marcar el número 7, que es el que han asignado a mi humilde persona. El número 5 que tiene Eduardo Sabache. Y definitivamente, pues, tenemos que trabajar también los ejes de desarrollo de la sierra. Hemos tenido la oportunidad de visitar otros países y vemos cómo el turismo es una política de Estado, en donde invierte el gobierno central, invierte los gobiernos regionales e invierte los gobiernos locales, y en donde muchas veces se generan proyectos agroecológicos turísticos. Tenemos que impulsar todo eso, porque tenemos mucho potencial turístico, como ya lo resaltaba Eduardo Sabache. Amigos, el día de hoy marca el inicio en nuestra provincia de esta campaña política para el Congreso. Cuando uno ocupa el cargo de alcalde, viaja a un montón de eventos de capacitación con presupuesto de la municipalidad. Y ahí se va desarrollando una visión de desarrollo. Y cuando dejamos el cargo, no solamente valoramos lo bueno que hicimos, sino también tenemos un sentimiento autocrítico por lo que no hicimos. O porque muchas veces la visión nos llega después que dejamos el cargo. Y por más que muchas veces lo planteamos a nuestros sucesores, en algunas cosas nos hacen caso, en otras no, está en su derecho, cada quien tiene su gobierno. Pero en fin, con todo respeto quiero decirles que sí tenemos mucho que dar desde el Congreso de la República. Tenemos ideas de proyectos, tenemos alternativas a la problemática y también tenemos la decisión de luchar. Porque es cierto, vamos a un Congreso en donde hay que luchar mucho. Y les pongo otro problema que hay allí. Hace poco el congresista Chejade dijo algo que habían con anterioridad también denunciado otros congresistas. El Congreso se ha convertido en una agencia de empleo. Y lamentablemente es una triste e indignante realidad. 7 trabajadores por cada congresista. Me parece demasiado. Pero no solo eso. Hay asesores y personal para cada comisión del Congreso. En resumen, hay un promedio de 4.000 trabajadores para tan solo 130 congresistas. Y hay formas en las que desperdician
el dinero y el tiempo por el cual se les paga. Les pongo un ejemplo. Todos los congresistas al llegar se preocupan por presentar 10, 20, 40, 50 proyectos en los 5 años. Pero de ese total de proyectos, tan solamente pasan a la comisión los que son acordados en la Junta de Portavoces. Y entonces, si el congresista Pérez ha presentado este año 10 proyectos, tan solamente pasa uno de repente, pues, o dos. El resto quedó en el tintero, ahí en el archivo, amontonado. Y eso pasa con todos los congresistas. ¿Es correcto esa forma de desperdiciar el dinero y el tiempo de todo el personal, incluyendo los congresistas y asesores? Eso tiene que corregirse. Para que haya mejor producción de leyes, tiene que hacerse un planeamiento estratégico en el cual se defina cuáles son las reformas estructurales que el país necesita, en qué sectores. Y luego, en base a ese planeamiento, definir qué leyes se necesitan para que cada comisión produzca sus leyes contratando a los mejores asesores. A los mejores asesores que tenga el país. Si hablamos de una reforma de educación, ojalá y tuviéramos asesores de alto nivel, como León Tattenberg, u otros altos especialistas que tenemos. En salud, ojalá y tuviéramos exministros, exviceministros o exdirectores de hospitales grandes que saben cómo es la problemática, o dirigentes de gremios como de enfermeras, de obstetrices, para saber aplicar en los proyectos de ley la realidad del pueblo peruano. Creo que el Congreso tiene que abrirse y los proyectos, una vez que son elaborados, tienen que bajar a provincias, bajar a las regiones, principalmente. ¿Para qué? Para ponerlo a consideración del pueblo. En las provincias también hay magistrados, muchas veces ya retirados del Poder Judicial o de Seguridad Ciudadana, coroneles, generales retirados, que muchas opiniones pueden dar. Hay que abrir el abanico para que el pueblo también opine, para que los proyectos de ley sean mejores. Amigos, gracias a ustedes de corazón, les digo, muchísimas gracias, porque ustedes están aquí para apoyar nuestra candidatura. Están aquí porque están convencidos que sí podemos hacer algo positivo por el país. Y están aquí porque están dispuestos a apoyarnos. Les agradezco mucho. Agradezco a mi familia, agradezco a mi esposa, agradezco a mi hija Kiara, que el día de hoy me acompaña, mi hija Carla, que pronto se unirá a la campaña, a mi hijo John, que estamos muy unidos en esta tarea, y a mi hermana, a mis sobrinos, a mis ahijadas, mis ahijados, que igual también muchos están en la universidad y tendrán muchas ideas para aportar. Trabajemos, amigos, amigas, trabajemos por el Perú, trabajemos por Sánchez Carrión. Y trabajemos por nuestros ideales. No olvidemos que nosotros hemos tenido el privilegio de nacer en Huamachuco, cuna de grandes hombres, pero también la ciudad en donde se planificó la última etapa de la gesta libertaria por un ideólogo que se llamó José Faustino Sánchez Carrión. Y como dijo Sánchez Carrión, la libertad es mi ídolo y lo es del pueblo. Sin ella no quiero nada. Muchísimas gracias. Muy bien, con la palabra de Carlos Loyola Márquez, la presentación oficial de la candidatura al Congreso de la República.